¿qué nos había, qué habíamos obtenido? Bueno, nos había quedado por aquí que ese volumen iba a ser igual a menos 4 tercios, ¿cierto? 4 tercios. Y aquí en esta caja estaba la integral esa complicada. Más 64/3 con 2pi por acá. ¿Y esta integral qué era? Una integral de 0 a 2pi. De 1. Bueno, yo he podido hacer unos cambios acá desde hace mucho rato. Pero yo di muchas vueltas para hacer esta integral realmente, ¿cierto? La puedo hacer mucho más fácil, pero bueno. En ese proceso se aprenden cosas. Al cubo, ¿cierto? De t. Hice un montón de pasos, pero a la final, ¿qué concluimos? Tenemos que ya la integral de seno al cubo. Seno al cubo de teta de teta. Entre 0 y 2pi. Entre pi. Entre pi. Y restar eso entre pi y 2pi. La misma integral. Entre pi y 2pi. Bien. Es exacto eso. Entonces Laura Marín está por ahí. Que nos ha dicho cuánto es la integral de seno al cubo. Es menos un tercio de 2 más seno al cuadrado de u por coseno de u. Entonces dice que esto es menos un tercio. Y hubo una interrupción. Abro corchete y coloco ¿qué? ¿Qué coloco aquí? De 2 más coseno de u. 2 más coseno de u. Ah, no, profe. Es 2 más seno de u, de más seno cuadrado de u por coseno de u. Vamos más despacio, ¿sí? 2 más Seno cuadrado de u. Que u es cierra por coseno de u. y ya, eso. Sí, señor. Y aquí queda un 2. Bueno, un 2. Por coseno de u. Bueno, entonces en este caso u es teta, pues. U es el ángulo teta. Y debemos evaluar esto entre 0 y pi. Y cuando evalúo esto entre 0 y pi, bueno, cuando evalúo en pi, seno de pi es 0. ¿Sí? Entonces, y coseno de pi es menos 1. Entonces esto me va a quedar menos 1. Y esto queda menos 1. Y aquí queda menos 1 por 2, pues, porque seno de pi es 0, 0 al cuadrado es 0. Menos 1 por 2, por menos un tercio. Por ahí de signo, bueno, eso queda 2 tercios acá. Y cuando evalúo en pi. Ahora, tengo que restar cuando evalúo en 0. Entonces resto cuando evalúo en 0. Entonces coseno de 0 es 1. Y aquí me queda menos. Coseno de 0 es 1. Y me queda 1 por 2, 2. 2 por menos un tercio a menos 2 tercios. ¿Sí? O sea que eso da 4 tercios, todo eso. Que menos por una vez más, se suman las dos fracciones, queda 4 tercios. Hay que restar eso cuando evalúo, o sea, hay que restar aquí. Cuando esta función se evalúa en esa misma antiderivada que dio menos, que nos dijo Laura, un tercio de, para eso usamos tabla de integración, ¿no? Más. Porque esa integral de qué otra forma podríamos hacerla. Tal vez por partes podríamos llegar a esa forma. Pero bueno, no vamos a desgastarnos en eso. Esta es la anterior que nos dijo Laura, evaluado el coseno de teta. ¿Sí? Y esto
se evalúa en los extremos de pi a 2pi. Y vamos a ver si esto se anula. Yo tengo la sospecha que eso va a 0, ¿no? Entonces lo primero que podemos observar es que por ley de signos, menos por menos es más. Entonces, aquí más bien vamos a sumar. ¿Sí? A sumar. Cuando evalúan 2pi, coseno de 2pi es 1, seno de 2pi es 0. Entonces me queda 1 por 2 por menos 1/3, o sea que queda por aquí menos 2/3. Y cuando evalúo en pi ya sabemos cuánto da eso, ¿no? Coseno de pi es menos 1, seno de pi es 0. Entonces me quedaría menos 1 por 2 por menos 1/3, o sea que me queda más 2/3. Ah, no, aquí hice algo raro, ¿no? Ahí hice algo mal. Porque primero evalué en 2pi que me dio menos 2/3 menos, ¿no? Primero evalúo en el extremo superior, dio menos 2/3. Cuando evalúo en el extremo inferior, tengo que restar, ¿no? Porque me dé esa evaluación. Entonces me dio me dio 2/3 positivo, ¿sí? Esto que está aquí me dio 2/3 positivo, con el menos de acá queda negativo, entonces menos 2/3. ¿Sí? Entonces acá me da menos 4/3, acá me da 4/3. Entonces esto todo da 0. Es decir, que esta integral que está aquí es 0, ¿sí? Igual a 0. Por lo tanto, el volumen es 128 pi, 64 por 2. 128 pi sobre 3. Listo. Esa es la respuesta de tantas cuentas. Bien, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, entonces en la reunión anterior no sé si escribimos presente o no. ¿Ustedes escribieron presente? No, profe. Entonces escribamos presente ahorita. Listo. Bueno, y Laura Marín está en Medellín. ¿Cómo está la situación por allá? ¿O no es en Medellín que está Laura Marín? No, señor, en Cimitarra, Santander. Sí, yo siempre la he confundido con que está en Medellín, ¿cierto? Bueno, la situación del paro es complicada, pero la universidad no ha emitido, no se ha pronunciado al respecto. Creo que ahorita no están como en una reunión sobre eso. Los estudiantes están en asamblea por Teams. ¿Sí? Ya. Yo no estoy informado, no me ha llegado ningún email de que estén en asamblea. Pero Yo ahí entonces en sí el están, grupo bueno. envié una publicación de la página y ahí manda un grupo de Teams. Ok. Lo que pasa es que estos días ustedes enviaron una imagen que decía que había flexibilidad académica, ¿verdad? Pero eso no era cierto. Pero bueno, si están en asamblea, seguramente hoy decidirán algo. ¿Listo? No hubo flexibilidad académica, ¿no? Seguramente son los líderes estudiantiles que asisten solamente. No sé si es todo el estudiantado. Pero yo no me he dado cuenta de que haya flexibilidad académica en los grupos de profesores. No hay ningún pronunciamiento al respecto. De todos modos, terminemos la clase hoy. Ya veremos qué deciden en la reunión en la asamblea. Bien. Entonces ya se respondió la duda del compañero, un ejercicio interesante. Esa última integral yo la pude haber hecho más rápido, pero como este ejercicio yo no lo había hecho, tal vez lo he hecho en otro semestre, entonces estaba haciéndolo ahí por primera vez, digamos. Entonces tal vez si hice algún paso poco eficiente, fue por eso. Bien. Entonces, ¿qué nos corresponde estudiar hoy? Nosotros vamos siguiendo fielmente pues el contenido programático, ¿no? Yo aspiro a que lo podamos explicar todo este curso.
que lo veamos completo. A veces en clases presenciales, de hecho, ni siquiera se veía completo, pero nosotros vamos muy bien y seguramente que podremos llegar hasta este teorema aquí. Y que relaciona que luego vamos a ver que existen varios tipos de integrales, ¿no? Por ejemplo, las integrales tradicionales, las dobles y las triples. Existen integrales de flujo e integrales de línea. Bien. Entonces, estos teoremas de aquí lo que hacen es relacionar los tres tipos de integrales, ¿sí? Decir como una integral triple se puede calcular como una integral de flujo, o como una integral de flujo se puede hallar como una integral de línea, ¿sí? La que establece puentes entre las distintas integrales. Pero son importantes. Pero nosotros hasta ahorita hemos visto solo la integral doble, ¿no? Eso que les digo lo empezaremos a ver ya en el tercer corte, cuando empezamos aquí con campos vectoriales, integrales de línea. Sí, por ahorita, al final de este corte, veremos integrales triples, ¿no? Pero veremos también que es sencillo, que es simplemente generalizar la idea de la integral doble. El procedimiento es totalmente análogo. Y se hace primero la integral interior. Eso es lo que empezaremos a ver en integrales triples la próxima clase, si todo está en normalidad, ¿no? Esperar a ver si es el caso que están en asamblea hoy, a qué decisión se llega. Pero si hay normalidad, entonces el jueves veremos integrales triples y aplicaciones. Bien, hoy vamos a ver la sección 14.5. Es una sección realmente sencilla, en la que vemos otra aplicación de las integrales dobles. Ya habíamos visto una, que era para hallar centros de masa de láminas y de figuras planas. Centro de masa, momentos de inercia. Donde integramos la función ρ, que era la función de densidad de aquella lámina. Bien. Pero ahora vamos a ver otra aplicación. Entonces, ¿de qué trata eso de área y una superficie? Claro, nosotros sabemos hallar área de figuras planas, ¿sí? Que están en el plano XY, que no tienen ondulaciones, ¿no? Con la integral doble o con la integral normal de una sola variable, podemos hallar áreas entre curvas. Pero estas áreas, como su nombre lo dice, son áreas de figuras planas. Están sobre el plano. ¿Qué pretendemos hacer ahorita? Si yo tengo una superficie, ya no tengo, yo quiero hallar el área, pero ya la figura no es plana, ¿sí? Está en 3 dimensiones. Pues como está en 3 dimensiones, se complica un poco, ¿no? Entonces hallar el área superficial, ¿sí? Digamos que esto es una teja o un eternillo, un techo, sí, que tiene esas canales así que suben y bajan. Entonces, ¿cuál sería el área de ese eternillo? Si nosotros sabemos la función, la superficie que lo describe, el área superficial, ¿no? Por ejemplo, si nosotros pudiésemos, si esto fuera como una especie de goma, ¿sí? Que no se partiera ni nada, nosotros podríamos llevar esta superficie al piso y extenderla, ¿no? Hacerla plana. Es como una hoja. Ustedes ven esta hoja aquí, la tengo doblada así, la inclino, hago lo que sea, pero su área superficial no cambia, ¿no? Entonces, si yo veo una superficie así, pues la pongo en el plano XY, la extiendo bien y calculo su área, ¿sí? Calcularía su área de esa forma. Pero tenemos otra forma más sofisticada de hacerlo. Por medio de una integral doble, eso es lo que vamos a estudiar a continuación. Bien. Sección 14.5. ¿Listo? ¿Se entiende entonces qué pretendemos hacer? Hallar el área de estas figuras así. ¿Listo? Entonces permítame yo a guardar información del chat aquí. Ya todo el mundo escribió presente, ¿no? Por si algún día nos solicitan, si al decano se le ocurre solicitarnos la asistencia de los estudiantes, ¿no? Entonces, ese sí sería un trabajo duro para mí, ¿no? Tengo que revisar todos estos chats y ir pasando asistencia ahí en una hojita.
sí, como las de asistencia cuando teníamos clases presenciales. Y creo que eso va a tomar bastante tiempo, ¿no? En caso de que lo soliciten. Porque yo no he pasado fallas a nadie. Esto creo que ningún profesor lo ha hecho. ¿Hay alguien aquí que le hayan reportado fallas? ¿Algún profesor de la universidad? No hay fallas, ¿no? Excepto un caso excepcional, ¿no? Que uno se dio cuenta que viene nomás, que se conecta a clase nomás 3 veces al semestre, cuando va a hacer exámenes, ¿no? Entonces ahí sí uno podría decir, bueno, mire, usted no ha marcado asistencia, falta demasiada clase, entonces, mejor dicho, queda mal posicionado. Entonces, 14.5 es la sección nueva. Y entonces aquí explican un poco lo que les mencionaba antes, lo que pretendemos hacer. Entonces la idea es la siguiente, ¿vale? Aquí hacen una pequeña digresión sustentando la definición, porque es que si uno se pone a mirar, para hallar el área de una superficie hay que seguir esta fórmula, miren, y se acabó el asunto. O sea, hacer una integral doble en la región R de esta derivada, de la raíz cuadrada de las derivadas parciales de la función que me define la superficie, al cuadrado más 1, hacer esta integral. ¿Sí? Entonces, no tiene casi ninguna ciencia, solo hacer una integral siguiendo una fórmula. Ahora, podríamos nosotros ver un poco de dónde se deduce esa fórmula, ¿sí? De dónde sale. Entonces, eso sí vamos a hacerlo nosotros aquí en la clase. Lo primero que podemos observar es que si nosotros tenemos dos vectores en el plano, un vector, digamos, U y un vector B, digamos que son linealmente independientes, ¿sí? Entonces, dependiendo de la longitud de esos vectores, ellos definen un paralelogramo, ¿no? Por ejemplo, yo trazo unas flechitas aquí punteadas. Estas flechitas son paralelas al vector U, de la misma longitud, y aquí paralelas al vector B. Entonces, U y B definen un paralelogramo, ¿sí? Este que ustedes ven aquí. Una observación previa para sustentar la fórmula de área de una superficie. Entonces, el paralelogramo tiene un área, y esa área se puede calcular así. No sé si ustedes se acuerdan del álgebra lineal o si todo el mundo ha visto. Se calcula como U cruz B, el producto cruz entre vectores, y la norma de eso, ¿sí? La norma de ese vector resultante. U cruz B, sin norma, pues, como vector, es un vector que es perpendicular al plano que forman U y B. O sea, un vector por acá, llamémoslo, sí, U cruz B. Por ejemplo, si yo tengo el eje X y el eje Y, yo tomo un vector aquí que esté sobre el eje X, por ejemplo, el vector 1, 0, acá el 0, 1. Si yo hago el producto cruz entre ellos, me da el vector 0, 0, 1, o sea, la dirección Z, porque el vector Z o el eje Z es perpendicular al plano XY, ¿no? Esa es la interpretación de ese producto cruz ahí, como vector. Es un vector perpendicular al plano que forman U y B. Y como norma, es el área de ese paralelogramo. ¿Listo? Ahora, ¿por qué yo hablo de eso? Por lo siguiente, para sustentar esa fórmula de área de una superficie, veamos este dibujo aquí. Entonces, nosotros dependemos mucho de la región de integración que está en el plano XY, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros tenemos esta superficie, que es como un paraboloide, y queremos hallar su área, el área de la superficie. Entonces, tenemos que recurrir a conocer cuál es esta región R, y que es la proyección de la superficie en el plano. Y es como la sombra, si colocamos el sol aquí en posición simétrica, la sombra que da la superficie en el plano XY, esa es la región R. Bien. Entonces queremos hallar exactamente el área de la superficie en esa región, ¿no?
Entonces, ¿cuál es la idea simple que está ahí detrás? Lo primero que tenemos que hacer es escoger una cuadrícula, es decir, particionar esa región R, muchos cuadraditos, ¿listo? Y en cada uno de esos cuadraditos que están en la región R, escojo un punto que tendrá una coordenada XY, ¿sí? Si ese punto XY que está aquí en el piso lo evalúo en la función que me da la superficie, entonces ese punto viene y da acá arriba en la superficie. ¿Lo ven acá arriba? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a hallar el área de la superficie asociada a ese pedacito de cuadrito. ¿Sí? Miren las líneas punteadas que están ahí. Me están asociando un cuadradito en el plano de XY con una figura curva acá en la superficie. ¿Sí ven las líneas color rosa? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para cada cuadradito existe asociado a él un pedacito de superficie acá arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si ustedes notan ese pedacito aquí de área es curva. Claramente es curvo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a trazar un plano tangente. O sea, si ustedes ven este dibujo acá, ese dibujo ahí, la parte inferior, la parte gris, es la parte curva, pedacito de superficie, y la parte azulita es un plano tangente a la superficie en ese punto, y además ese plano es, como su nombre lo dice, es plano, ¿no? No es curvo, no es curvo en absoluto, es plano. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta igualdad aquí? Está diciendo que el área de esa superficie es aproximadamente igual al área de ese pedacito de plano que ustedes ven ahí. ¿Sí? Entonces, esa es la idea fundamental para hallar el área de una superficie. ¿Sí? En cada punto trazar un plano tangente y decir que el área curva es aproximadamente igual al área plana. ¿Sí? Y si yo escojo cuadraditos más pequeños acá, en la región R, ellos están asociados a pedacitos de área más pequeños acá, que se aproximan, esas áreas se aproximan a algo plano. ¿Sí? Esa es la idea. Ahora, no hay que preocuparse si esto no está muy bien entendido, estamos sustentando la fórmula y ya. Entonces yo tengo que definir acá este puntico, que esto me define aquí una cosa curva, y haciendo de nuevo el dibujo, y eso es curvo ahí, eso viene asociado a un cuadradito acá en la región R. Entonces trazo un plano tangente a la superficie en ese punto. Entonces la pregunta es cómo hallo ese plano tangente. Entonces tenemos que recurrir de nuevo a la interpretación de las derivadas parciales. La derivada parcial me da la pendiente de la recta tangente en la dirección del eje X, f sub X, y hacia acá es la derivada parcial de f con respecto a y. ¿Sí? Entonces, yo voy a trazar encima de esta área curva aquí un plano. Y ese plano está definido por estas derivadas parciales. ¿Listo? Entonces, el área de ese plano, de ese pedacito de plano, que ustedes ven aquí en azul, con que aproximamos el área sobre la superficie, esa área viene dada por medio del siguiente producto cruz. Entre los vectores que me definen ese plano. Y esos vectores están definidos aquí, miren. Un delta de xy por la derivada parcial en la dirección k. Un delta de y por la derivada parcial en la dirección k con respecto a y. Si yo hago el producto cruz entre esos dos vectores, y los que ya vieron esa lineal saben cómo hace un producto cruz, me da este vector que está acá. Si yo calculo la norma de ese vector u cruz b, me da esto. ¿Sí? Y eso es lo que me está diciendo cuánto mide este delta de TI. Y ese pedacito de plano está encima de la superficie ahí. ¿Listo? Entonces son detalles bastante técnicos, pero obtenemos pues esta fórmula. Ahora, si yo sumo en cada pedazo, ¿sí?
porque ahí yo calculé el área de ese pedazo de plano asociado a ese pedacito de área de la superficie, asociado a a un cuadrado acá en la región R. Pero yo tengo un montón de cuadrados, entonces tengo que hacer la sumatoria sobre cada uno de los cuadrados, como una suma de Riemann. Yo tengo esta expresión. Ahora, si yo hago esos cuadrados cada vez más pequeños, ¿sí? Como hacíamos en la suma de Riemann, esta sumatoria aquí discreta se transforma en algo continuo. Entonces, por eso me queda esta fórmula, ¿sí? Del área de una superficie. En definitiva, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que todo, tener claro cuál es la región R que está debajo de la superficie, porque sobre ella vamos a integrar. ¿Y qué integramos? Esta función, la raíz cuadrada de 1 más la suma de las derivadas parciales de la función que define la superficie al cuadrado cada una de ellas. Bien. Eso es en definitiva el área de una superficie. Y bueno, ahí di una idea de los detalles técnicos que hay en el fondo, pero se puede inmediatamente usar, ¿no? Hagamos este ejemplo 2. Sí, tiene un dibujo interesante aquí. Entonces, fíjense la superficie. ¿Sí? Que es esta parte acá, en azul. ¿Listo? Miren que ella proyecta una sombra acá en el plano XY, que es exactamente un triángulo. ¿Listo? Entonces yo quiero hallar el área de esa superficie. ¿Listo? Es como una sábana ahí, que una punta está agarrada de acá arriba, tiene estos extremos, o como una carpa de acampar, ¿no? El primer lado de una carpa. Pues queremos hallar el área de eso. Entonces veamos la función que me describe esa superficie. Aquí está. Y dice esa porción de superficie, miren cómo plantean la pregunta. Se encuentra sobre la región triangular, como hemos visto, cuyos vértices son 1, 0, 0, 0, menos 1, 0 y 0, 1, 0. Bien, entonces nos describen pues todo. Entonces con esos vértices del triángulo, perdón, con esos vértices nosotros escogemos los límites de integración. Bien. Entonces, si quieren, hagamos el dibujo. Vamos todo desde cero. A ver. Entonces, ubiquemos esos vértices. A ver. Entonces, voy a dibujar el sistema de 3 coordenadas. Listo. Eje Z, X, Y. Bien, entonces vamos a escribir los puntos. Es bueno hacer el dibujo para saber los límites de integración. Listo. O sea, vamos a escribir primero la región R. Entonces ubiquemos el 0, 1, 0, 0. Entonces la coordenada X vale 1 y Y y Z valen 0. Entonces ese punto está por aquí. Es el eje X. Este puntico aquí tiene esas coordenadas. 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Sí. Veamos el otro punto que es menos 1 en Y 0 y 0 en Z. Entonces menos 1 en Y. Entonces este es el eje Y, si lo extendemos hacia acá, a los puntos negativos, vemos que menos 1 está por aquí en Y. Entonces este es el otro punto. Y por acá está el 1. Este es el otro punto que tiene coordenadas 0, 1, 0.
Sí, entonces ahí tenemos pues el triángulo que me mencionan en el ejercicio. Listo, entonces eso es sobre esta región que vamos a integrar. Y en una región triangular. Entonces, ¿cómo plantearía yo la integral ahí? ¿Y qué tenemos que integrar? Tenemos que integrar, recuerden, la fórmula es clara, la raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial de f con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de f con respecto a y al cuadrado. Sí, donde f es la función que me describe la superficie, ¿no? La que vimos en el dibujo anterior. Por de y de x o de x de y. Y aquí pues la región. Luego calculamos estas derivadas. Primero, que nos resolvemos la cuestión de hallar los límites de integración. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo escribo esta región? Tendría que hallar las ecuaciones de estas rectas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que x varía libremente entre 0 y 1, entonces y tiene que variar entre la ecuación de esta recta y esta otra. ¿Sí? De hecho, nosotros podríamos graficar este triángulo no en en 3 dimensiones como está ahí, que no nos permite visualizar bien, sino que lo podemos graficar en 2 dimensiones, ¿sí? Para hallar bien esos límites de integración. Ahí lo hice en 3 dimensiones, no nos permite visualizar bien. Como nosotros sabemos que la coordenada z siempre es 0, es simplemente graficar estos puntos que nos dieron aquí, olvidándonos de la última coordenada, ¿sí? De la coordenada z. Porque esa es 0 ya, en todos 3. Ya sabemos que estamos sobre el plano de XY. Entonces grafiquemos esos 3 puntos, olvidándonos de la última coordenada, para que lo podamos visualizar mejor. Ya que 3 dimensiones, así como está, no es algo a lo que estemos acostumbrados, entonces no podemos sacar bien las ecuaciones de la recta, etc. Entonces, el dibujo es bueno. Ustedes miren, se dieron cuenta que es fácil graficar desde ahí ese triángulo, pero hacemos 2 dimensiones mejor, ya que nosotros estamos más acostumbrados a eso. Entonces grafiquemos el primer punto, que es de coordenadas 1. Miren, en 3 dimensiones nos lo habían dado 1, 0, 0. Entonces nos olvidamos de la coordenada z, grafiquemos el punto 1, 0. 1 en x, 0 en y. Es este punto. Los otros 2 puntos, ¿cuáles eran? Eran 0, menos 1, 0. Y 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces nos olvidamos de esta última coordenada z y graficamos solo estas dos. Entonces 0 menos 1, ¿dónde es? 0 en x menos 1 en y. Es por acá. Y 0, 1 es acá. ¿Sí? Es como si el dibujo que teníamos hace un momento, lo miráramos desde arriba. ¿Sí? Una perspectiva desde arriba. Entonces eso es lo que veríamos en el piso. ¿Listo? Y que es más cómodo para nosotros. Entonces aquí se me define el triángulo sobre el que voy a integrar. Bien. Ahora ya puedo escribir esta región más fácil, visualizarlo así, miren que ayuda mucho. Yo puedo decir, por ejemplo, que voy a dejar que x varíe libremente entre 0 y 1, ¿sí? Para escribir esa región. Entonces x menor o igual a 1 menor o igual a 0. ¿Listo? ¿Y y dónde varía? Varía entre estas dos rectas. Entonces hay que encontrar la ecuación de esa recta. ¿Listo? ¿Cómo encuentro la ecuación de esas rectas? Fácil, porque tenemos 2 puntos por donde pasan. Por ejemplo, esta recta aquí, permítame, este punto es menos 1, 0. Y este es 0, 1. Entonces, la pendiente, ¿cuál es? Tenemos que usar esa fórmula. La recta tiene una ecuación y igual a mx, la pendiente, más el punto de corte.
En este caso, el punto de corte nos sale de gratis porque, miren, el punto de corte es en -1. ¿Sí? B es -1 acá, de gratis. Sabemos dónde corta. Pero aquí es -1. Tenemos que hallar la pendiente M. ¿Cómo hallo la pendiente? Así, si yo tengo dos puntos es M de Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Perdón. Listo, entonces yo tengo que ponerle nombres aquí. Supongamos que este es el punto X2, Y2. El punto de arriba este. Y el acá abajo es X1, Y1. Entonces, ¿cuánto es Y2 menos Y1? Y2 va a ser 1 menos Y1, que aquí es 0. 1 menos 0. Sobre X2. Acá arriba X2 es 0. Y aquí X1 es -1. Menos 1. Entonces, claramente esa inclinación es 1. ¿Sí? Entonces, esta la ecuación de la recta es Y igual a X, porque M vale 1. Integrando. Esto me va a dar así. De 0 a 1 la variación de X. Y la parte inferior de la variación de Y va a ser desde esta recta que es, ya vimos que M es 1. Entonces va a ser de X menos 1, aquí, hasta la recta de la parte de arriba. Listo, hay que hallar la ecuación de esta recta acá. Y nuevamente, es claro que esta inclinación es negativa, ¿no? Y ustedes pueden darse cuenta que la pendiente va a ser -1. ¿Listo? O sea, acá, haciendo las mismas cuentas, la pendiente va a dar -1, entonces me da -1 por X. Y el punto de corte, pues esto corta aquí en 1, miren. Todo el punto de corte es 1. O sea que esa ecuación es menos X más 1, o lo que es lo mismo, 1 menos X. ¿Sí? Entonces ya hicimos un trabajo que podría ser complicado. Encontrar los límites de integración. ¿Listo? Ahorita, esto es un trabajo que hemos venido haciendo desde que vimos integrales dobles, interpretándolas como un volumen. Definir la región de integración. ¿Y qué es lo nuevo entonces? Lo nuevo simplemente es aplicar el área, aplicar la fórmula de área de una superficie, que es esa que está ahí, que hay que hallar esas derivadas parciales, la alas al cuadrado y sumar ahí. Bien. Entonces, ¿cuál es la función que me está definiendo la superficie en esa región? Veamos acá en el gráfico. Este es el triángulo que teníamos. Esa función es esta. 1 menos x cuadrado más y. ¿Listo? Entonces, coloquemos aquí. F, que me define la superficie, es 1 menos x cuadrado más y. ¿Cuánto es la derivada de f con respecto a x? Entonces eso da menos 2x. Con respecto a y da 1. Entonces la derivada de f con respecto a y es 1. Y eso es lo que sustituimos aquí. ¿Sí? Menos 2x al cuadrado. Y aquí dice la fórmula, hay que le dar esto al cuadrado, da 4x a la 2. 4x a la 2. Y aquí tengo que f de y al cuadrado es 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, me queda esta integral, que es una integral se hace por sustitución trigonométrica. ¿Listo? Bueno, esa primero, no, ni siquiera por sustitución trigonométrica, es más sencilla aún. Entonces, alguien que tome un print para que me recuerde esto, y enseguida les envío el otro link para terminar este ejercicio. ¿Listo? En unos 5 minutos. Bien. Se nos acaba el tiempo.